Debí haber sabido que algo andaba mal cuando Cameron insistió en que usara el vestido color vino, no el esmeralda que yo había elegido y que resaltaba mis ojos, sino el que él había escogido 3 semanas antes y había dejado colgado en mi closet con una nota que decía: «Usa este mañana por la noche». A mis 28 años ya había aprendido a elegir mis batallas. Un vestido no valía una discusión, y mucho menos esa noche. Nuestro aniversario de compromiso merecía celebración, no conflicto. El restaurante Bellacor ocupaba el último piso del edificio Paramount, todo candelabros de cristal y ventanales de piso a techo con vista al brillante horizonte de Manhattan. Ya había estado ahí una vez, cuando celebraron mi ascenso en el despacho de arquitectura. Aquella noche Cameron se pasó quejándose de los precios. Esta vez, la reservación la había hecho él. Mis tacones resonaron sobre la entrada de mármol mientras el maitre me saludaba con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Señorita Price, su grupo ya está sentado». Su grupo, no su prometido. Esa elección de palabras debió ser mi segunda advertencia. Lo seguí por el comedor, plenamente consciente de las miradas que seguían cada uno de mis pasos. El Bellacor atraía a la élite de Manhattan. Viejo dinero, nuevo dinero y todo lo que había en medio se reunía ahí para ver y ser vistos. Reconocí rostros de galas benéficas y revistas de negocios. Fácilmente 200 personas, todas vestidas con marcas de diseñador y cubiertas de joyas que costaban más que mi salario anual. Cameron estaba sentado en una mesa cerca del centro del salón, un lugar privilegiado para ser visto. Pero no estaba solo. Sophia Harwell ocupaba la silla que debía ser mía. Cabello rubio peinado en ondas perfectas, un vestido que seguramente costaba 5 cifras y una sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar. La conocía de nombre. Harwell Hotels era una institución en Manhattan desde hacía 4 generaciones. El mes pasado había salido en la portada de Forbes. Me detuve a 1 metro de la mesa. Mi portafolio, con los planos que había perfeccionado durante el último mes, de pronto se sentía absurdamente pesado entre mis manos. Cameron se puso de pie, con una expresión cuidadosamente neutral. «Elise, gracias por venir. Gracias por venir». Como si fuera una socia de negocios, no la mujer a la que le había pedido matrimonio 1 año atrás. «Cameron, ¿qué es esto?» Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Señaló una silla vacía frente a ellos. «Por favor, siéntate. Tenemos que hablar». No me senté. Cada instinto gritaba que me fuera, que saliera antes de que lo que fuera a pasar me golpeara de lleno. Pero el orgullo me mantuvo inmóvil. No iba a huir. No frente a 200 testigos. Cameron miró a Sophia, quien asintió de forma alentadora. Se aclaró la garganta. He estado pensando en nuestro futuro, en lo que necesito en una pareja mientras avanzo con mi carrera. Mis dedos se cerraron con fuerza alrededor del portafolio. ¿Tu carrera? Planeo postularme para el Senado estatal el próximo año. Es una oportunidad que no puedo dejar pasar, pero requiere ciertas consideraciones. Hizo un gesto hacia Sophia. Sophia entiende el panorama político, las conexiones de su familia, su experiencia con la vida pública. Es el tipo de pareja que puede ayudarme a tener éxito. Las palabras me golpearon como puñetazos. A nuestro alrededor, las conversaciones comenzaron a apagarse. La gente estaba escuchando. ¿Me trajiste aquí para terminar conmigo? La pregunta salió plana. Estoy terminando nuestro compromiso. Sí. Cameron metió la mano en el saco y sacó una pequeña caja de terciopelo. Mi anillo de compromiso. El que había dejado en el lavabo de su baño la semana anterior porque la banda me estaba irritando el dedo. Me había prometido llevarlo al joyero para ajustarlo. Abrió la caja, sacó el anillo y lo colocó sobre la mesa entre nosotros. Creo que lo mejor es que hagamos un corte limpio. Eres ambiciosa, Elise. Siempre has estado enfocada en tu carrera, en hacerte un nombre. La gente podría decir que estabas conmigo por las conexiones, por lo que yo podía hacer por tu despacho de arquitectura. El calor me subió al rostro. ¿Crees que estoy contigo por tus conexiones? Solo digo cómo podría parecer. Pasaste de arquitecta junior a líder de proyecto en 6 meses después de comprometernos. La gente habla. Sophia se inclinó hacia adelante, con una expresión empapada de falsa compasión. No es nada personal, cielo. Cameron solo necesita a alguien que entienda su mundo.
Alguien que haya nacido en él, en lugar de intentar escalar para entrar. El portafolio se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo. Los planos se esparcieron sobre el mármol. El proyecto que me había dejado la vida para terminar. El diseño que me había ganado el ascenso gracias a talento real y semanas de trabajo de 80 horas yacía a sus pies como basura. Cameron ni siquiera los miró. Espero que entiendas que esto es lo mejor para los dos. Eventualmente encontrarás a alguien más adecuado a tu entorno. A nuestro alrededor, los teléfonos comenzaron a salir de bolsos y bolsillos. Destellos de cámaras parpadeaban en mi visión periférica. Alguien estaba grabando. Varias personas. Debí haber dicho algo mordaz. Debí haber conservado mi dignidad con una frase perfecta de salida que lo persiguiera por siempre. En cambio, me agaché, recogí mis planos con las manos temblorosas y me enderecé. «Quédate el anillo», logré decir. Mi voz sonaba lejana, como si no fuera mía. «Considéralo el pago por el año que desperdicié». Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Cada paso se sentía como avanzar a través de cemento. El murmullo a mi alrededor se había convertido en un ruido sordo. Miradas de lástima y sonrisas apenas disimuladas me acompañaron hasta la puerta. El maitre evitó mirarme al pasar. Incluso él lo sabía. Todos lo sabían. Sabían de qué se trataba realmente esa noche. El aire nocturno me golpeó como una bofetada cuando empujé las puertas. Octubre en Manhattan tenía un frío que atravesaba el vestido color vino que Cameron había elegido. El vestido que había querido que usara para mi humillación. Avancé media cuadra antes de que las piernas me fallaran. Una calle lateral, lejos de la entrada principal del Bellacor, ofrecía sombras y una bendita soledad. Me dejé caer en la banqueta, el vestido extendido a mi alrededor, los planos apretados contra el pecho. Las lágrimas llegaron entonces, calientes, humillantes y absolutamente inevitables. Un año de mi vida. Un año creyendo que alguien me amaba, planeando un futuro que acababa de ser incinerado frente a 200 testigos que seguramente ya lo estaban publicando en redes sociales. Se acercaron unos pasos, pero no tuve energía para que me importara. Que me vean. Que tomen sus fotos. Nada podía empeorar esto, señorita Price. La voz era profunda, controlada y completamente desconocida. Levanté la vista entre la visión borrosa. Un hombre estaba a 1 metro de distancia, recortado por la luz de los faroles. Alto, claramente por encima del 1,80 m, de cabello oscuro y un rostro hecho de ángulos marcados y sombras. Llevaba un traje negro que seguramente costaba más que mi renta mensual, perfectamente ajustado a unos hombros anchos y un cuerpo que delataba muchas horas de gimnasio. Pero fueron sus ojos los que me robaron el aliento. Café oscuro, casi negros con la poca luz, fijos en mí con una intensidad que se sentía casi física. «No necesito ayuda», dije, limpiándome el rostro. «No estoy de acuerdo». Dio un paso más cerca. «Vienen fotógrafos. En aproximadamente 30 segundos van a doblar esa esquina y te van a capturar sentada en la banqueta, llorando. Mañana por la mañana esas fotos estarán en todas partes». Como invocadas por sus palabras, se escucharon voces desde la dirección de la entrada del Bellacor. Voces masculinas, emocionadas y oportunistas. El desconocido extendió la mano. «Mi coche está aquí, a menos que prefieras darles el espectáculo que están esperando». Miré su mano, dedos fuertes, un reloj de platino que brillaba bajo la luz y absolutamente ninguna razón para confiar en él. Pero las voces se acercaban. Tomé su mano y dejé que me levantara. Un auto negro estaba detenido en la orilla, elegante y costoso. Abrió la puerta trasera y me deslicé dentro, con planos y todo. Él me siguió y se sentó a mi lado con una gracia medida. La puerta se cerró, encerrándonos en una oscuridad que olía a piel. «Arranca», le dijo al hombre al volante. El auto se alejó justo cuando 3 hombres con cámaras irrumpieron en la esquina. Me pegué a la puerta opuesta, el corazón desbocado. «¿Quién eres?». Giró esos ojos oscuros hacia mí y algo en su expresión me cortó la respiración. No era exactamente amenaza, pero tampoco seguridad. «Alguien que acaba de presenciar tu humillación pública», dijo en voz baja. «Y alguien que podría tener una solución a tu problema». El interior del auto olía a cuero y a algo más oscuro. Algo que sugería violencia cuidadosamente contenida. Apreté los planos con más fuerza,
de pronto consciente de lo completamente que había abandonado el sentido común. Subirme al coche de un desconocido porque venían fotógrafos. Excelente instinto de supervivencia. Elise, ¿puedes dejarme en la estación de metro más cercana?, dije, tratando de sonar como una mujer que huía con frecuencia de humillaciones públicas y vehículos de lujo con hombres misteriosos. Podría. Se giró para mirarme de frente, y las luces de la calle que pasaban iluminaron sus facciones por fragmentos. Mandíbula afilada, una cicatriz delgada cruzando su ceja izquierda, ojos que me evaluaban como si yo fuera un plano que analizaba en busca de fallas estructurales. ¿O podrías escuchar primero mi propuesta? No necesito que me rescate un extraño con complejo de héroe. La comisura de su boca se curvó apenas, no del todo una sonrisa. No tengo complejo de héroe. Tengo una oportunidad de negocios que requiere a alguien exactamente en tu posición. ¿Mi posición? Reí y sonó quebrado. ¿Te refieres a públicamente humillada y desempleada para mañana? Aún no desempleada, pero sí, ese video ya es viral. Revisa tu teléfono si no me crees. No quería hacerlo, pero mi mano se movió hacia el bolso de todos modos y saqué el celular. Las notificaciones inundaron la pantalla, mensajes de colegas, llamadas perdidas de mi hermana y ahí, en tendencia en 3 plataformas distintas, Cameron Price anuncia compromiso con Sophia Harwell. El video mostraba el momento en que yo me quedaba paralizada frente a la mesa, los planos cayendo de mis manos. Los comentarios eran peor que el video. Me van a despedir. Las palabras salieron sin emoción. Mi ascenso dependía de mantener la reputación del despacho. Un escándalo en redes sociales no grita precisamente estabilidad profesional. Probablemente. No lo suavizó con consuelo falso. Y eso me lleva a mi oferta. Necesito una esposa. Me giré para mirarlo. Perdón, ¿qué? 6 meses. Un matrimonio contractual con fines comerciales. A cambio, me aseguraré de que la carrera de Cameron Price termine antes de empezar. Y te pagaré $500,000. La cifra quedó suspendida entre nosotros como algo tangible. $500,000. Suficiente para abrir mi propio despacho. Suficiente para no depender nunca más de la reputación de nadie más que la mía. Esto es una locura. Ni siquiera sé cómo te llamas. Tomás de Angelo. Lo dijo como si debiera significar algo. Y lo hacía. Incluso yo, que evitaba todo lo relacionado con el crimen organizado, había escuchado ese nombre. La familia de Angelo controlaba territorios importantes en la costa este. Envíos, construcción y probablemente una docena de cosas que harían que mi alma respetuosa de la ley se estremeciera. Eres un criminal. Soy un empresario que opera en zonas grises. Su tono se mantuvo perfectamente neutral. Necesito cerrar un acuerdo con varias familias italianas tradicionales que valoran la estabilidad y la estructura familiar. Una esposa aporta legitimidad. ¿Por qué no buscar a alguien que realmente quiera casarse contigo? Porque esto es negocio, no romance. El romance complica las cosas. Tú necesitas seguridad financiera y venganza contra el hombre que te humilló. Yo necesito una esposa por 6 meses para cerrar un trato que vale bastante más que el $500,000 que te estoy ofreciendo. Es una transacción. El auto avanzaba suavemente entre el tráfico nocturno de Manhattan y me di cuenta de que no tenía idea de a dónde íbamos. Detén el coche. Estamos a 3 cuadras de tu departamento. Te dejaré ahí. Considerarás mi oferta y, si te interesa, llamarás al número de esta tarjeta. Sacó una tarjeta de presentación de su saco. Cartulina simple pero cara, con un número de teléfono. Nada más. Y si no te interesa, entonces enfrentarás sola las consecuencias de mañana. Advertencia justa. Será brutal. El coche se detuvo frente a mi edificio, un modesto walk-up en un barrio que se gentrificaba lo suficientemente despacio como para que aún pudiera pagar la renta. El chofer, a quien apenas había registrado, bajó y abrió mi puerta. Tomás de Angelo permaneció en las sombras del asiento trasero. Piénsalo, señorita Price. 6 meses de tu vida a cambio de los medios para construir el futuro que mereces. Y la satisfacción de ver a Cameron perder todo lo que cree que lo hace importante. Bajé del auto con las piernas temblorosas, los planos arrugados contra el pecho. Esto es una locura. La mayoría de las decisiones que valen la pena lo son. La puerta se cerró y el coche se alejó,
dejándome de pie en la banqueta con una tarjeta de presentación en la mano y absolutamente ninguna idea de qué hacer con ella. Mi departamento se sentía demasiado pequeño y demasiado vacío cuando por fin subí los 4 pisos hasta mi puerta. Dejé los planos sobre la mesa de la cocina y volví a abrir las redes sociales. Aunque sabía que no debía hacerlo, el video ya se había compartido 40.000 veces. Los comentarios se habían multiplicado. La mitad me llamaba cazafortunas y decía que había recibido lo que merecía. La otra mitad me compadecía de formas que de algún modo se sentían peor. Aguanté 2 días. 2 días de miradas de lástima por parte de mis colegas y sugerencias cuidadosamente formuladas de mi jefe de que quizá debería tomarme una licencia personal para que las cosas se calmaran. 2 días viendo cómo clientes potenciales se retiraban de proyectos porque no querían la publicidad negativa. La mañana del tercer día miré la tarjeta de Tomás de Angelo y tomé una decisión que podía salvar mi vida o destruir lo poco que quedaba de ella. El teléfono sonó una vez antes de que contestara una voz masculina. Dirección: no hola, no en qué puedo ayudarle. Solo la pregunta inmediata de alguien que esperaba mi llamada. Le di la dirección de mi oficina y colgó sin confirmar nada. 20 minutos después llegó un mensaje. Sedán rojo afuera en 5 minutos. Sube. El sedán estaba exactamente donde prometió, y el conductor no ofreció conversación mientras avanzábamos entre el tráfico del mediodía hacia la zona del muelle, no la parte brillante y turística. Los muelles de trabajo donde los cargueros descargaban y los almacenes se alzaban como fortalezas de concreto. Nos detuvimos frente a un edificio que desde afuera parecía abandonado. El conductor señaló una puerta lateral y comprendí que se esperaba que entrara sola. El interior contradecía por completo el exterior. La planta baja era un espacio de oficinas moderno, con muebles elegantes y tecnología de última generación, pero fueron los hombres quienes más llamaron mi atención. 3 de ellos, colocados estratégicamente alrededor de la sala, me observaban con una alerta que sugería entrenamiento militar y armas ocultas. Señorita Price. Thomas salió de una oficina al fondo y la luz del día no suavizaba su apariencia. Si acaso, lo hacía más intimidante. Alto, de complexión poderosa, con otro traje que probablemente costaba más que mi coche. Gracias por venir. No he aceptado nada. Pero estás aquí. Lo que significa que lo estás considerando. Señaló su oficina. Por favor. La oficina tenía un escritorio, 2 sillas y ventanales de piso a techo con vista a los muelles. Cerró la puerta, aislándonos de la vista de sus guardias armados. Necesito entender a qué estaría accediendo exactamente, dije, permaneciendo de pie. ¿Qué implica el matrimonio exactamente? ¿Vivir juntos? ¿Apariciones públicas? Sí a ambas cosas. Te mudarías a mi departamento. Asistiríamos juntos a eventos sociales. Proyectaríamos la imagen de una relación estable y comprometida. Pero dormitorios separados, ninguna intimidad física a menos que ambos lo acordemos por apariencia, y mantienes completa libertad profesional. ¿Excepto que no puedo decirle la verdad a nadie? Correcto. Para el mundo somos un matrimonio auténtico. El contrato se mantiene confidencial. Crucé los brazos. ¿Y tu negocio real? Las partes ilegales. No cuestionas mis decisiones operativas, pero eres libre de expresar preocupaciones sobre cualquier cosa relacionada con proyectos de construcción legítimos. Soy dueño de varias empresas de desarrollo que operan completamente dentro de la ley durante 6 meses. 6 meses. Después nos divorciamos discretamente. Recibes tu pago y ambos seguimos adelante. Miré hacia los muelles, a los barcos cargando mercancía sobre la que probablemente no quería saber nada. ¿Y Cameron? Dijiste que destruiría su carrera. Tengo numerosas conexiones en círculos políticos y legales. Para cuando termine, Cameron Price tendrá suerte si consigue trabajo persiguiendo ambulancias en Nueva Jersey. No había emoción en su voz, solo hechos. ¿Cuándo sucedería esto? El matrimonio. 48 horas. Tengo un juez que me debe favores. Ceremonia privada, legal y vinculante. Esto es completamente una locura. Ya lo mencionaste. ¿Estás diciendo que no? Me volví para mirarlo. Esos ojos café oscuro no mostraban juicio ni presión, solo paciencia, esperando una decisión que parecía seguro de que ya había tomado. 500.000, dije. Por escrito.
Y quiero que se confirme que dormitorio separado significa separación real. Sin expectativas. Hecho. Se dirigió a su escritorio, sacó un documento que sugería que había preparado todo con mucha anticipación y lo deslizó hacia mí. Léelo. Tómate tu tiempo. Si estás de acuerdo, firma. Leí cada palabra. El contrato era sorprendentemente directo. 6 meses. Matrimonio solo en nombre y estatus legal. $500,000 depositados en mi cuenta al finalizar su acuerdo comercial, con una cláusula adicional que garantizaba el pago incluso si el trato se caía sin que fuera culpa mía. Mi mano tembló ligeramente al firmar mi nombre. Thomas añadió su firma debajo de la mía, la certificó y extendió la mano. Bienvenida al acuerdo, señora De Angelo. Su apretón fue firme, cálido, y absolutamente nada de esto se sentía seguro. El penthouse ocupaba todo el último piso de un edificio en Tribeca que no anunciaba su existencia. Sin portero, solo seguridad biométrica y cámaras colocadas en ángulos que cubrían cada acceso. El chofer de Thomas había entregado mis pertenencias 3 horas antes. Ahora estaba de pie en la entrada de mármol de mi nuevo hogar, sintiéndome como una intrusa en un museo. Tu habitación es por aquí. Thomas pasó a mi lado, su presencia llenando de algún modo el espacio enorme. Abrió una puerta que reveló una recámara más grande que todo mi departamento anterior. Cama king size, área de estar, baño privado con tina profunda y ventanas con vista al río Hudson. Aquí debería estar todo lo que necesitas. Lucía se encargó de los arreglos. ¿Lucía? Mi hermana. Maneja ciertos aspectos del negocio familiar. Va a querer conocerte. Lo dijo con naturalidad, pero algo en su tono sugería que ese encuentro sería más un interrogatorio que una presentación. El departamento en sí desafiaba mis expectativas. Había imaginado algo ostentoso, rebosante de riqueza como la propiedad de la familia de Sofía. En cambio, todo hablaba de poder silencioso. Muebles modernos, tonos neutros, obras de arte que probablemente valían más de lo que quería calcular, y una sensación constante de que ese espacio también funcionaba como una fortaleza. El sistema de seguridad ahora requiere tu huella digital, continuó Thomas, llevándome a un panel junto a la entrada. Presiona aquí. Obedecí, observando cómo el sistema registraba mis datos biométricos. Parece excesivo para un acuerdo temporal. Nada en mi vida permite una seguridad insuficiente. Se hizo a un lado, estudiándome con la misma mirada analítica del coche. Descubrirás que las precauciones son necesarias, no excesivas, por tu negocio. ¿Mi negocio? Porque tengo enemigos que usarían a cualquiera relacionado conmigo como palanca. Por eso, a partir de ahora, no sales de este edificio sin seguridad. Mi espalda se tensó. Eso no estaba en el contrato. Estaba implícito en la cláusula sobre mantener tu seguridad. Me lo tomo en serio. Antes de que pudiera discutir, el elevador sonó. La postura de Thomas cambió sutilmente y me di cuenta de que se había colocado entre la entrada y yo. Las puertas se abrieron y apareció una mujer que solo podía ser Lucía. Compartía los ojos oscuros y los rasgos afilados de Thomas, pero mientras su presencia sugería violencia controlada, la de ella irradiaba inteligencia calculada. 30 y tantos, con un traje gris oscuro que lograba verse profesional y vagamente amenazante. Entró al departamento con la confianza de alguien que pertenecía ahí mucho más de lo que yo jamás lo haría. Así que esta es la arquitecta. La mirada de Lucía me recorrió, catalogándolo todo, desde mi vestido comprado en tienda hasta la postura defensiva de mis hombros. Elise Price, 28 años, recién ascendida, humillada públicamente por un exprometido que la cambió por conexiones políticas. Elección interesante. Thomas. Lucía. La voz de Thomas llevaba una advertencia. ¿Qué? Solo estoy reconociendo que tu nueva esposa ha tenido una semana difícil. Se acercó más y me obligué a no retroceder. Necesito saber que entiendes en qué te estás metiendo. El mundo de mi hermano no es seguro. Y casarte con él, aunque sea temporalmente, te convierte en un objetivo. Ella ya fue informada, dijo Thomas. Informada no es lo mismo que entender. Lucía comenzó a rodearme lentamente y me sentí como presa siendo evaluada. Dime, Elise, si alguien te pusiera una pistola en la cabeza y exigiera información sobre los negocios de Thomas, ¿qué harías? No sé nada sobre sus negocios. Exacto. Y así se va a quedar.
sin preguntas sobre a dónde va, con quién se reúne o qué ocurre en esos almacenes del muelle. La ignorancia no es solo tranquilidad en esta situación. Es supervivencia. Lucía. Basta. El tono de Thomas se endureció. Ella levantó las manos en una rendición burlona. Solo me aseguro de que todos tengamos claras las expectativas. Los dejo para que se instalen. Elise, estoy segura de que nos veremos mucho más. La sonrisa que me ofreció no tenía calidez. Bienvenida a la familia. Las puertas del elevador se cerraron tras ella y el silencio se asentó sobre el departamento como polvo. Ella no confía en mí, dije. No confía en nadie. Eso la ha mantenido con vida hasta ahora. Thomas se acercó a los ventanales de piso a techo, con las manos en los bolsillos. Pero se le pasará. Lucía respeta la competencia. Y tus credenciales profesionales son sólidas. ¡Qué tranquilizador! Me lanzó una mirada por encima del hombro y algo pasó por su expresión. Casi diversión. Deberías descansar. Mañana por la noche tenemos un evento. La gala anual de la Fundación Garrison. Etiqueta rigurosa. Asistencia importante y tu exprometido sin duda estará ahí con su nuevo trofeo. Mi estómago se contrajo de inmediato. Probar que nuestro matrimonio es legítimo requiere que nos vean juntos en los círculos correctos. La gala Garrison es ideal. Además, ver la cara de Cameron cuando entremos juntos será entretenido para ti. Tal vez para los dos. Créeme. Se dirigió hacia lo que supuse era su propia habitación. Hay un vestido en tu closet. Lucía lo eligió. Usa la joyería que prefieras de la caja fuerte. La combinación es tu cumpleaños. Desapareció en su cuarto antes de que pudiera procesar ese último detalle. La caja fuerte de mi closet contenía joyas que me hicieron lagrimear. Collares de diamantes, aretes de esmeraldas, piezas que pertenecían a vitrinas de museo, no a mi cuello. Elegí unos aretes de perlas sencillos que no me hicieran sentir que estaba jugando a disfrazarme. El vestido, en cambio, era imposible de ignorar. Seda azul marino profunda que lograba verse elegante y sensual al mismo tiempo, cortada a la perfección pese a que Lucía nunca me había tomado medidas. No quise pensar en cómo había conseguido esa información. Esa noche dormí a ratos. Cada sonido del departamento desconocido me devolvía a la vigilia. A las 2 de la mañana me rendí y fui a la cocina por agua. Thomas estaba sentado en la barra, con la laptop abierta, aún con el traje de antes. Alzó la vista cuando entré y por un momento ninguno habló. ¿Problemas para dormir?, preguntó al final. Cama extraña. Vida extraña. Serví agua del dispensador filtrado. ¿Tú duermes alguna vez? No mucho. Viene con el trabajo. Cerró la laptop. Te adaptarás. La mayoría lo hace. La mayoría no firma un contrato para casarse con un desconocido. Punto válido. Me observó desde el otro lado de la cocina y de pronto fui consciente de que solo llevaba una camiseta grande y shorts. Por lo que valga, haré todo lo posible para que estos 6 meses no destruyan tu vida. Solo la interrumpan temporalmente. Exacto. Esa casi sonrisa volvió. La gala de mañana marcará el tono. La gente hablará, especulará, probablemente inventará teorías elaboradas sobre cómo nos conocimos. Que lo hagan. Mientras más atención tenga nuestra relación, menos atención habrá en otros asuntos. ¿Te refieres a tu negocio real? Me refiero a cualquier cosa que no te concierne. Se puso de pie y comprendí cuánto espacio ocupaba solo con existir. Descansa. Elise. Mañana será más fácil si no estás agotada. Me dejó sola en la cocina. Y terminé mi agua en la oscuridad, observando las luces de la ciudad difuminarse a través de las ventanas. La noche siguiente llegó demasiado rápido. El vestido me quedaba como si hubiera sido diseñado para mí, y los aretes de perlas aportaban la elegancia justa sin gritar desesperación. Me miré al espejo, apenas reconociendo a la mujer que me devolvía la mirada. Armadura profesional, me dije, solo otro tipo de plano que seguir. Thomas me esperaba en la sala, y cuando salí, algo cambió en su expresión. No era exactamente aprobación, más bien el reconocimiento de que había entendido la tarea. Te ves perfecta, dijo simplemente. Gracias por especificar que esto es una actuación. Su boca se curvó apenas. Todo es una actuación, Elise. La única diferencia es que también la ejecutamos.
El trayecto en coche hasta la gala transcurrió en silencio. Thomas lo pasó hablando por teléfono en voz baja sobre envíos y horarios que deliberadamente no escuché. Cuando llegamos al Museo Metropolitano, que la Fundación Garrison había rentado por completo, los fotógrafos formaban un pasillo como una prueba de fuego. Thomas bajó primero y luego se giró para ofrecerme la mano. ¿Lista? No, en absoluto. Pero tomé su mano de todos modos y dejé que me guiara hacia los destellos de las cámaras. Las preguntas estallaron desde la prensa. Señor De Angelo, ¿quién es su acompañante? ¿Es cierto que se casó recientemente? Señorita Price, ¿desde cuándo conoce a Thomas De Angelo? Thomas las ignoró todas, su mano posándose en la parte baja de mi espalda mientras avanzábamos hacia la entrada. El contacto quemaba a través de la seda de mi vestido, posesivo y deliberado. Mensaje recibido, pensé. Para todos los que miraban, ahora yo le pertenecía. El salón principal de la gala brillaba con la élite de Manhattan. Vi líderes empresariales, políticos y más de un rostro conocido de las columnas de chismes. Y ahí, cerca del centro, estaban Cameron y Sofía. Nos vieron al mismo tiempo. La expresión de Cameron pasó de segura a confundida y luego a algo muy parecido al pánico cuando registró la mano de Thomas en mi cintura. Thomas se inclinó, su aliento cálido junto a mi oído. ¿Vamos a saludar a tu exprometido? Creo que ya es hora de que conozca a tu esposo. El énfasis posesivo en esposo no debería haberme provocado ese calor recorriéndome las venas, pero lo hizo. Y dejé que Thomas me guiara directo hacia la pareja que me había humillado menos de una semana atrás. Esto iba a ponerse interesante. El rostro de Cameron pasó por varias expresiones en rápida sucesión mientras nos acercábamos. La confusión se derritió en reconocimiento, y luego en algo cercano a la alarma genuina cuando notó la mano de Thomas descansando de forma posesiva en mi cintura. Elise. Recuperó la compostura con un esfuerzo visible. No esperaba verte aquí. Qué curioso. Pensaba lo mismo de ti. Mantuve la voz ligera, amable. Cameron, Sofía, les presento a mi esposo, Thomas De Angelo. La sonrisa cuidadosamente mantenida de Sofía se quebró. ¿Esposo? Eso es imposible. El compromiso terminó hace apenas una semana. El tono de Thomas se mantuvo conversacional, pero su presencia capturó la atención de todos los que estaban al alcance de oír. Tiempo suficiente para que Elise y yo reconociéramos lo que tenemos. Nos casamos hace 3 días en una ceremonia privada. La garganta de Cameron se movió. Conocía el nombre de Angelo. Todos en los círculos de poder de Manhattan lo conocían y sabían lo que representaba. Qué conveniente, logró decir Sofía, recuperándose un poco. Te moviste rápido. Elise. Los dedos de Thomas se apretaron imperceptiblemente en mi cintura. Mi esposa no tiene que justificar sus decisiones ante nadie, y menos ante personas que no tienen la gracia de tratarla con respeto. La temperatura a nuestro alrededor pareció bajar varios grados. Cameron se aclaró la garganta. Por supuesto, les deseamos toda la felicidad. Estoy seguro de que sí. La sonrisa de Thomas no tenía calidez. Disfruten la velada. Me alejó antes de que cualquiera de los dos pudiera responder, su mano sin perder contacto con mi cuerpo. Avanzamos entre grupos de invitados y sentí miradas siguiéndonos. Los murmullos nos acompañaron. Eso fue brutal, murmuré. Eso fue necesario. Para mañana, todos los que importan sabrán que eres intocable. Llamó la atención de un mesero que pasaba y consiguió 2 copas de champaña. Ahora circulamos, dejamos que nos vean juntos y establecemos que este matrimonio es legítimo. La hora siguiente se desdibujó en un desfile de presentaciones. Socios de negocios de Thomas, políticos con sonrisas demasiado amplias, socialites que evaluaban mi vestido y mis joyas con interés depredador. Thomas manejaba todo con una soltura ensayada, presentándome como su esposa con una posesividad que se sentía inquietantemente natural. Cuando por fin encontramos un rincón tranquilo cerca de la exhibición de esculturas griegas del museo, solté una tensión que no había sabido que cargaba. «Eres bueno en esto», observó Thomas. La mayoría encuentra estos eventos agotadores. Pasé años asistiendo a funciones del despacho donde yo era la persona más joven del lugar por una década. Aprendí a adaptarme. Di un sorbo a la champaña, que era predeciblemente excelente. Aunque normalmente no interpreto el papel de esposa de la mafia.
Técnicamente interpretas el papel de mi esposa. Lo de la mafia es secundario. Claro, porque la gente definitivamente te ve solo como un empresario. Su expresión cambió. Algo más oscuro entró en esos ojos cafés. Ven lo que les permito ver. Poder, control, éxito. Los detalles de cómo consigo esas cosas se mantienen deliberadamente vagos. Antes de que pudiera responder, Lucía apareció de entre la multitud como un espectro elegantemente vestido. Thomas, tenemos una situación. Su actitud cambió al instante. El esposo encantador desapareció, reemplazado por alguien más duro. ¿Qué tipo de situación? Franco Verani está aquí con planos arquitectónicos para un proyecto de desarrollo en Red Oak. Se los está presentando a la familia Castiano en la Galería Este. Algo pasó entre ellos. Una comunicación silenciosa que no pude descifrar. La mandíbula de Thomas se tensó. Discúlpame un momento. Desapareció entre la multitud con Lucía, dejándome sola entre artefactos invaluables. Debería haberme quedado donde estaba, interpretar a la esposa hermosa esperando el regreso de su marido. En cambio, la curiosidad me atrajo hacia la Galería Este. El espacio albergaba artefactos egipcios y un pequeño grupo se había reunido cerca de la reconstrucción del templo. Reconocí algunos rostros de presentaciones anteriores. La familia Castiano, viejo dinero italiano con conexiones que se extendían por continentes. Y ahí, presentando grandes planos extendidos sobre una mesa improvisada, estaba un hombre que solo podía ser Franco Verani. Era más bajo que Thomas, más robusto, de piel oliva y ojos que sugerían que la crueldad vivía cerca de la superficie. Su traje costaba una fortuna y lo llevaba como armadura. La ubicación es ideal, decía Franco, señalando los planos. Acceso directo al puerto, mínimas quejas residenciales y la construcción puede comenzar dentro de 3 meses tras la aprobación. Me acerqué, buscando ver los planos. Mi formación como arquitecta se activó de inmediato, analizando los dibujos con interés profesional. Algo no cuadraba. Los soportes estructurales eran insuficientes para la altura indicada del edificio. Las especificaciones de la cimentación no coincidían con la composición del suelo típica de la zona costera de Red Oak, y el diseño del muelle de carga sugería acceso hecho a propósito para vehículos mucho más grandes que los camiones comerciales estándar. Esto no era un proyecto de desarrollo legítimo. Era una instalación diseñada para ocultar algo. Elise. Thomas apareció a mi lado, su tono neutral, pero su lenguaje corporal gritaba tensión. Veo que encontraste la discusión arquitectónica. La mirada de Franco se clavó en mí, evaluadora y desdeñosa a la vez. ¿Tu esposa tiene interés en la construcción? Mi esposa es arquitecta. Y una muy talentosa. La mano de Thomas volvió a posarse en la parte baja de mi espalda. ¿Qué opinas de los planos, cariño? El término cariñoso sonó natural. Ensayado. Le seguí el juego. Son interesantes. Aunque noté que las especificaciones de la cimentación parecen inusuales para una construcción frente al agua. La expresión de Franco se endureció apenas. Los ingenieros me aseguraron que el diseño es sólido. No lo dudo. Mantuve el tono ligero, conversacional. Solo que la composición del suelo en Red Oak normalmente requiere pilotes más profundos para edificios de más de 6 pisos. Estos planos muestran 8 niveles con un trabajo de cimentación relativamente superficial. Parece arriesgado. El silencio cayó sobre el pequeño grupo. Los Castiano intercambiaron miradas. Los ojos de Franco se entrecerraron. Me miró por encima del hombro y algo cruzó su expresión. Casi diversión. Deberías descansar. Mañana por la noche tenemos un evento. La gala anual de la Fundación Garrison. Etiqueta rigurosa. Asistencia importante y tu exprometido, Cameron, definitivamente estará ahí con su nuevo trofeo. El estómago se me cerró de inmediato. Probar que nuestro matrimonio es legítimo requiere que nos vean juntos en los círculos correctos. La gala Garrison es ideal. Además, ver la cara de Cameron cuando entremos juntos será entretenido para ti. Tal vez para los dos. Confía en mí. Se dirigió hacia lo que supuse era su habitación. Hay un vestido en tu closet. Lucía lo eligió. Usa la joyería que prefieras de la caja fuerte. La combinación es tu fecha de nacimiento. Desapareció en su cuarto antes de que pudiera procesar ese último detalle.
La caja fuerte de mi closet contenía joyas que me hicieron lagrimear. Collares de diamantes, aretes de esmeralda, piezas dignas de un museo, no de mi cuello. Elegí unos aretes sencillos de perla que no me hicieran sentir que estaba jugando a disfrazarme. El vestido, en cambio, era imposible de ignorar. Seda azul marino profundo que lograba verse elegante y sensual a la vez, cortado a la perfección pese a que Lucía nunca me tomó medidas. No quise pensar en cómo había conseguido esa información. Dormí a ratos esa noche. Cada sonido del departamento desconocido me despertaba. A las 2 de la mañana me rendí y fui a la cocina por agua. Thomas estaba sentado en la isla, con la laptop abierta, aún con el traje de antes. Alzó la vista cuando entré y por un momento ninguno habló. ¿Problemas para dormir?, preguntó al fin. Cama extraña. Vida extraña. Serví agua del dispensador. ¿Tú duermes alguna vez? No mucho. Es parte del trabajo. Cerró la laptop. Te vas a acostumbrar. La mayoría lo hace. La mayoría no firma un contrato para casarse con un desconocido. Punto válido. Me observó desde el otro lado de la cocina y de pronto fui consciente de que solo llevaba una camiseta grande y shorts. Para lo que valga, haré todo lo posible para que estos 6 meses no destruyan tu vida. Solo la interrumpan temporalmente. Exacto. Esa casi sonrisa regresó. La gala de mañana marcará el tono. La gente hablará, especulará, inventará teorías elaboradas sobre cómo nos conocimos. Que lo hagan. Mientras más atención esté en nuestra relación, menos atención habrá en otros asuntos. ¿Te refieres a tu verdadero negocio? Me refiero a cualquier cosa que no te concierna. Se levantó y me di cuenta de cuánto espacio ocupaba solo con existir. Descansa. Elise. Mañana será más fácil si no estás agotada. Me dejó sola en la cocina. Terminé mi agua en la oscuridad, viendo las luces de la ciudad difuminarse tras los ventanales. La noche siguiente llegó demasiado rápido. El vestido me quedaba como si lo hubieran diseñado para mí, y los aretes de perla daban la elegancia justa sin gritar desesperación. Me miré al espejo, apenas reconociendo a la mujer que me devolvía la mirada. Armadura profesional, me dije, solo otro plano a seguir. Thomas me esperaba en la sala y cuando salí, algo cambió en su expresión. No era exactamente aprobación, más bien el reconocimiento de que había entendido la tarea. Te ves perfecta, dijo sin más. Gracias por aclarar que esto es una actuación. Su boca se curvó apenas. Todo es una actuación, Elise. La única diferencia es que también la ejecutamos. El trayecto en auto hasta la gala transcurrió en silencio. Thomas pasó el tiempo al teléfono, hablando en voz baja sobre envíos y horarios que deliberadamente no escuché. Cuando llegamos al Museo Metropolitano, que la Fundación Garrison había rentado por completo, los fotógrafos formaban un pasillo implacable en la entrada. Thomas bajó primero y luego se giró para ofrecerme la mano. ¿Lista? No, para nada. Pero tomé su mano de todos modos y dejé que me guiara entre los flashes. Las preguntas estallaron desde la prensa. Señor De Angelo, ¿quién es su acompañante? ¿Es cierto que se casó recientemente? Señorita Price, ¿desde cuándo conoce a Thomas De Angelo? Thomas las ignoró todas, su mano posándose en la parte baja de mi espalda mientras avanzábamos. El contacto ardía a través de la seda del vestido, posesivo y deliberado. Mensaje recibido, pensé. Para todos los que miraban, ahora yo le pertenecía. El salón principal de la gala brillaba con la élite de Manhattan. Vi líderes empresariales, políticos y más de una cara conocida de las columnas de chismes. Y ahí, cerca del centro, estaban Cameron y Sofía. Nos vieron al mismo tiempo. La expresión de Cameron pasó de segura a confundida y luego a algo muy parecido al pánico. Thomas se inclinó, su aliento cálido junto a mi oído. ¿Vamos a saludar a tu exprometido? Creo que ya es hora de que conozca a tu esposo. El énfasis posesivo en esposo no debería haberme provocado ese calor que recorrió mis venas, pero lo hizo. Y dejé que Thomas me guiara directo hacia la pareja que me había humillado menos de una semana antes. Esto iba a ser interesante. El rostro de Cameron pasó por varias expresiones mientras nos acercábamos. La confusión se volvió reconocimiento y luego auténtica alarma cuando notó la mano de Thomas firmemente en mi cintura. Elise. Recuperó la compostura con esfuerzo visible.
No esperaba verte aquí. Qué curioso. Pensaba lo mismo de ti. Mantuve la voz ligera, amable. Cameron, Sofía, quiero presentarles a mi esposo, Tomás de Angelo. La sonrisa cuidadosamente ensayada de Sofía se quebró. ¿Esposo? Eso es imposible. El compromiso terminó hace apenas una semana. El tono de Tomás siguió siendo conversacional, pero su presencia atrajo la atención de todos a nuestro alrededor. Tiempo suficiente para que Elise y yo reconociéramos lo que tenemos. Nos casamos hace 3 días en una ceremonia privada. La garganta de Cameron se movió. Conocía el nombre de Angelo. Todos en los círculos de poder de Manhattan lo conocían y sabían lo que representaba. Qué conveniente, logró decir Sofía, recuperándose un poco. Te moviste rápido, Elise. Los dedos de Tomás se tensaron casi imperceptiblemente en mi cintura. Mi esposa no tiene que justificar sus decisiones ante nadie, y menos ante personas que no tienen la gracia de tratarla con respeto. La temperatura a nuestro alrededor pareció bajar. Cameron se aclaró la garganta. Por supuesto, les deseamos toda la felicidad. Estoy seguro de que sí. La sonrisa de Tomás no tenía calidez. Disfruten la noche. Nos alejó antes de que pudieran responder, su mano sin romper contacto conmigo. Avanzamos entre grupos de invitados y sentí miradas siguiéndonos, susurros a nuestro paso. Eso fue brutal, murmuré. Fue necesario. Para mañana por la mañana, todos los que importan sabrán que eres intocable. Llamó la atención de un mesero y tomó 2 copas de champaña. Ahora circulamos, dejamos que nos vean juntos y establecemos que este matrimonio es legítimo. La siguiente hora se volvió un desfile borroso de presentaciones. Socios de negocios de Tomás, políticos con sonrisas demasiado amplias, socialites que evaluaban mi vestido y joyas con interés depredador. Tomás manejó todo con soltura, presentándome como su esposa con una posesividad que se sentía inquietantemente natural. Cuando por fin encontramos un rincón tranquilo cerca de la exhibición de esculturas griegas, solté una tensión que no sabía que llevaba. «Eres bueno en esto», observó Tomás. La mayoría encuentra estos eventos agotadores. Pasé años asistiendo a funciones del despacho donde era la más joven por una década. Aprendí a adaptarme. Bebí la champaña, predeciblemente excelente. Aunque normalmente no interpreto el papel de esposa de la mafia. Técnicamente interpretas el papel de mi esposa. Lo de la mafia es secundario. Claro, porque la gente definitivamente te ve solo como un empresario. Su expresión cambió, algo más oscuro entrando en esos ojos café. Ven lo que yo les permito ver. Poder, control, éxito. Los detalles de cómo logro esas cosas se mantienen deliberadamente vagos. Antes de que pudiera responder, Lucía apareció entre la multitud como un espectro elegantemente vestido. Tomás, tenemos una situación. Su actitud cambió al instante. El esposo encantador desapareció, reemplazado por alguien más duro. ¿Qué tipo de situación? Franco Verani está aquí con planos arquitectónicos para un proyecto en Red Oak. Se los está presentando a la familia Castiano en la Galería Este. Algo pasó entre ellos, una comunicación silenciosa que no pude descifrar. La mandíbula de Tomás se tensó. Discúlpame un momento. Desapareció con Lucía entre la gente, dejándome sola entre artefactos invaluables. Debería haberme quedado en mi sitio, interpretando a la esposa hermosa que espera el regreso de su marido. En cambio, la curiosidad me llevó hacia la Galería Este. El espacio albergaba arte egipcio y un pequeño grupo se había reunido cerca de la reconstrucción del templo. Reconocí algunos rostros de presentaciones anteriores. La familia Castiano, vieja riqueza italiana con conexiones que abarcaban continentes. Y ahí, presentando grandes planos extendidos sobre una mesa improvisada, estaba un hombre que solo podía ser Franco Verani. Más bajo que Tomás, robusto, piel oliva y unos ojos que sugerían que la crueldad vivía cerca de la superficie. Su traje costaba una fortuna y lo llevaba como armadura. La ubicación es ideal, decía Franco señalando los planos. Acceso directo al puerto, mínimas quejas residenciales y la construcción puede comenzar dentro de 3 meses tras la aprobación. Me acerqué, buscando ver los planos. Mi formación como arquitecta se activó de inmediato, analizando los dibujos con interés profesional. Algo estaba mal.
Los soportes estructurales eran inadecuados para la altura indicada. Las especificaciones de la cimentación no coincidían con la composición del suelo típica del frente marítimo de Red Oak, y el diseño del muelle de carga sugería acceso diseñado para vehículos mucho más grandes que los camiones comerciales estándar. Esto no era un proyecto legítimo. Era una instalación diseñada para ocultar algo. Elise. Thomas apareció a mi lado, el tono neutro, pero su lenguaje corporal gritaba tensión. Veo que encontraste la discusión arquitectónica. La mirada de Franco se clavó en mí, evaluadora y despectiva a la vez. ¿Tu esposa tiene interés en la construcción? Mi esposa es arquitecta, y muy talentosa. La mano de Thomas volvió a mi espalda baja. ¿Qué opinas de los planos, cariño? El término sonó natural, ensayado. Seguí el juego. Son interesantes. Aunque noté que las especificaciones de la cimentación parecen inusuales para una construcción frente al agua. La expresión de Franco se endureció apenas. Los ingenieros me aseguraron que el diseño es sólido. Estoy segura de que sí, dije con tono ligero. Solo que la composición del suelo en Red Oak suele requerir pilotes más profundos para edificios de más de 6 niveles. Estos planos muestran 8 niveles con una cimentación relativamente superficial. Parece arriesgado. El silencio cayó sobre el grupo. Los Castiano intercambiaron miradas. Los ojos de Franco se entrecerraron. Tal vez tu esposa debería concentrarse en sus propios proyectos, dijo Franco suavemente. Tal vez tus ingenieros deberían revisar sus cálculos. La voz de Thomas se mantuvo agradable, pero algo letal acechaba debajo. Mi esposa ha diseñado múltiples estructuras frente al agua. Si ella ve un problema, generalmente hay un problema. Salimos de la galería poco después, y la mano de Thomas en mi brazo era suave pero firme mientras me guiaba hacia la salida. Recogimos los abrigos en silencio, y el trayecto de regreso estuvo cargado de una tensión asfixiante. No quise interferir, dije al fin. No interferiste. Identificaste algo que yo debía haber visto. Miraba por la ventana las luces pasar. Franco no está construyendo un espacio comercial. Está creando un almacén para contrabando, probablemente armas. La cimentación inadecuada le serviría para hacer ampliaciones subterráneas sin permisos adecuados. Y lo detuviste al hacerme señalar los fallos en público. Lo detuve asegurándome de que los Castiano sepan que el proyecto está mal planeado. No invertirán en algo que pueda colapsar y atraer atención regulatoria. Se giró hacia mí. Puede que hayas evitado una guerra territorial. El peso de esa frase cayó sobre mí. Creí que no debía cuestionar tu negocio. No lo cuestionaste. Aplicaste tu experiencia profesional a un proyecto de construcción. Hay diferencia. Algo cambió en su expresión. Gracias. El Penthouse se sentía distinto al regresar. Menos fortaleza, más espacio compartido. Thomas aflojó la corbata, sirvió whisky de un decantador de cristal y señaló el sillón. Siéntate. Tenemos que hablar. Obedecí, quitándome los tacones que me habían torturado horas. Se sentó al otro extremo, manteniendo una distancia respetuosa. Franco se dará cuenta de que fuiste tú quien señaló los problemas. Te verá como un obstáculo. ¿Debería preocuparme? No permitiré que te pase nada. Pero necesitas entender que al ayudarme esta noche, entraste en mi mundo más de lo que cualquiera de los dos planeó. Lo observé bajo la luz tenue. Rasgos fuertes, la cicatriz en la ceja que sugería violencia pasada, ojos llenos de secretos. ¿Por qué siento que este arreglo acaba de volverse mucho más complicado? Porque eres lo bastante inteligente para notar cuando las circunstancias cambian. Dio un sorbo lento al whisky. La pregunta es si estás preparada para lo que sigue. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi jefe en el despacho de arquitectura. Con efecto inmediato, estás en licencia pagada pendiente de revisión por la reciente publicidad. Reevaluaremos tu puesto en 30 días. Le mostré la pantalla a Thomas. La leyó sin expresión. Intentan calmar a clientes que te ven como un riesgo. No funcionará. Para la próxima semana tendrás más ofertas de las que puedas manejar. ¿Cómo puedes saberlo? Porque ya están hablando de la esposa arquitecta de Thomas de Angelo, la que avergonzó públicamente a Franco Verani sin despeinarse. Ese tipo de aplomo y experiencia es valioso. Se levantó con su whisky y fue hacia su habitación.
En la puerta se detuvo. Para lo que valga, me alegra que no te quedaras quieta en ese rincón como esperaba. Tus instintos esta noche fueron perfectos. Ese cumplido no debería haberme reconfortado. Esto era un arreglo de negocios. 6 meses y $500,000. Nada más. Pero cuando por fin entré a mi habitación, me sorprendí sonriendo a mi reflejo. Y la mujer que me devolvía la mirada parecía distinta. Más fuerte, más segura. Terreno peligroso, pensé, empezar a acostumbrarme a esto. Me dormí de todos modos. Y por primera vez desde que me mudé al penthouse, no desperté ni una sola vez hasta la mañana. Mi licencia pagada se convirtió en una libertad inesperada. Por primera vez en 3 años, tenía mañanas sin prisas y noches sin pánico por entregas. Debería haberlo disfrutado. En cambio, la inquietud me llevó de vuelta al trabajo en menos de una semana, abordando proyectos personales desde el penthouse de Thomas mientras él atendía asuntos de los que deliberadamente no preguntaba. Habíamos caído en un ritmo extraño. Desayunos juntos cuando su agenda lo permitía, conversaciones cuidadosas que evitaban lo personal, y noches en las que ocupábamos extremos opuestos del departamento como respetuosos desconocidos. La tensión de la gala se había transformado en algo más manejable, casi cómodo, lo cual debió ser mi primera advertencia de que algo estaba por romper ese equilibrio. Revisaba planos de un complejo residencial que diseñaba en mi tiempo libre cuando Thomas salió de su oficina con el teléfono pegado al oído. Su expresión se volvió oscura, sin control. ¿Cuántos? Escuchó, apretando la mandíbula. Manténla ahí. Voy ahora. Colgó y se volvió hacia mí. Toma tus cosas. Nos vamos. ¿Qué pasó? Hay una situación en uno de mis sitios de construcción. Necesito manejarla personalmente. Ya se movía hacia la puerta, tomando una chamarra. ¿Vienes conmigo? ¿Por qué iría a un sitio de construcción? Porque dejarte aquí sin me anula el propósito de mantenerte protegida. Sostuvo la puerta abierta y algo en su expresión me dijo que discutir era inútil. El sitio estaba en Brooklyn, un desarrollo comercial cerca del agua que construía la empresa legítima de Thomas. Andamios subían 6 niveles y trabajadores se movían entre pisos pese a la hora. El chofer entró directo al sitio, pasando seguridad que nos dejó pasar sin preguntas. Vincent, jefe de seguridad de Thomas, un hombre que parecía tallado en granito, nos recibió. Jefe, ella está en el tráiler del capataz, alterada pero ilesa. Ella. Seguía a Thomas hacia el tráiler en el borde del sitio. La gerente del lugar. Alguien dejó un mensaje para ella, específicamente sobre ti. El frío se me instaló en el pecho. Dentro del tráiler, una mujer de 1,50 estaba sentada con una taza de café entre las manos. Al vernos, el alivio inundó su rostro. Señor De Angelo, gracias a Dios. No sabía a quién más llamar. Thomas se acercó al escritorio donde había un papel. Me acerqué para leer el mensaje en letras grandes. Dile a De Angelo que su esposa arquitecta debería mantenerse fuera de asuntos que no le conciernen. ¿Cuándo llegó esto? La voz de Thomas se volvió plana, sin inflexión, más aterradora que el enojo. Hace 2 horas. Pegado en la puerta de mi oficina. Llamé a Vincent de inmediato. Bien. Tómate el resto del día. Vincent se asegurará de que llegues a casa a salvo. Thomas guardó la nota en el saco. Elise, espera en el auto. Quiero ver el sitio. Me miró y algo en su expresión me cortó el aliento. Miedo. Miedo real. Crudo. Elise. Soy arquitecta. Thomas. Si alguien me amenaza por proyectos de construcción, quiero ver qué es lo que tanto les preocupa. Por un largo momento me sostuvo la mirada. Luego asintió una vez. Firme. Vincent, revisa el perímetro otra vez. La llevo conmigo. El sitio olía a concreto, polvo y metal. Thomas se mantuvo cerca mientras subíamos las escaleras temporales al 2º nivel, su mano cerca de mi espalda baja sin tocarme. Su equipo se desplegó atento a cada sombra. Es un desarrollo de uso mixto, explicó con tono neutral. Comercio en planta baja, oficinas arriba, negocio completamente legítimo. Pero Franco cree que interfiero en más que solo sus proyectos. Franco se está dando cuenta de que tenerte cerca le complica operar. Tienes experiencia que no puede contrarrestar fácilmente. Nos detuvimos frente a una abertura con vista al agua.
Es justo el tipo de ubicación que querría para su almacén. Compramos el terreno antes que él. Todo encajó. Usas construcción legítima para bloquear sus operaciones ilegales. Uso construcción legítima para expandir mis intereses. Si limita sus opciones, es incidental. Miró el puerto. Pero sí. Y ahora decidió convertirte en un objetivo. Dejó una nota. Eso no es una amenaza directa. Thomas se giró hacia mí. La intensidad de sus ojos me inmovilizó. Es una declaración de intenciones. La próxima vez no será una nota. Entonces, ¿qué hacemos? Aumentamos la seguridad. No sale sin Vincent o alguien igual de capaz. La explosión no fue fuerte, más bien un golpe sordo desde abajo. Pero el edificio tembló y los reflejos de Thomas se activaron al instante. Me jaló lejos de la ventana mientras estallaban gritos abajo. «Quédate detrás de mí». Su voz se volvió fría, controlada. Se movió hacia las escaleras, una mano en mi brazo, la otra buscando algo en su espalda. Un arma. Comprendí con shock distante. Vincent apareció con la suya desenfundada. Fuga de gas en el sótano, contenida, pero hay que evacuar. Podría ser intencional. El agarre de Thomas se tensó. Bajamos rápido. Su cuerpo se colocó entre cualquier amenaza y yo. Los trabajadores salían en masa hacia las salidas, un caos organizado que mostraba que practicaban ese escenario. Llegamos al auto sin incidentes, pero Thomas no se relajó hasta varias cuadras después. Mantuvo la mano sobre mi rodilla, presionando fuerte. ¿Estás herida? Su voz era áspera. No, estoy bien. Thomas, mírame. Lo hizo y lo que vi me apretó el pecho. No solo miedo, terror, el que nace de haber perdido antes. Estoy bien, repetí más suave. Su mano subió a mi rostro, el pulgar rozando mi mejilla. Esto no vale $500,000. No vale ningún dinero. ¿Qué estás diciendo? Que terminamos el contrato esta noche. Te pagaré igual, destruiré a Cameron, pero tú te vas a un lugar seguro hasta que... No. Thomas. No voy a huir porque alguien intentó intimidarnos con una explosión que probablemente fue construcción defectuosa, no sabotaje. La mentira se sentía transparente, pero seguí. Firmé un contrato. 6 meses. No rompo mis compromisos. Algo cambió en su expresión. El miedo seguía, pero apareció algo más. Algo peligrosamente parecido a admiración. Eres increíblemente valiente o completamente imprudente. Ambas. Probablemente. El pulso me martillaba. Pero no me voy. El auto entró al estacionamiento subterráneo del edificio del Penthouse. Ninguno de los dos se movió de inmediato para bajar. La mano de Thomas permanecía en mi rostro, cálida y posesiva, y no pude recordar por qué había insistido en dormitorios separados y distancia profesional. Perdí a alguien una vez, dijo en voz baja. A mi esposa, hace 7 años. Volvíamos de un restaurante cuando un auto nos sacó del camino. Yo sobreviví. Ella no. El dolor en su voz era crudo, sin filtros. Thomas, lo siento. La atacaron para hacerme daño. Una familia rival enviando un mensaje por disputas territoriales. Juré esa noche que nunca volvería a poner a nadie en esa posición. Nunca volver a sentir lo suficiente por alguien como para volverlo vulnerable. Pero te casaste conmigo porque se suponía que era un contrato de negocios. Sin emociones reales. Su pulgar recorrió mi mandíbula y sus ojos sostuvieron los míos con una intensidad que me robó el aliento. Excepto que en algún punto entre la gala y esta noche, eso cambió. Debí apartarme. Debí recordarle el acuerdo, los términos, los límites tan claros que habíamos establecido. En vez de eso, me incliné hacia su contacto. Thomas, esto no es una. Me besó antes de que pudiera terminar la frase. No fue suave ni dudoso, fue un beso que reclamaba, que sabía a miedo y alivio, y a algo más profundo para lo que ninguno tenía palabras. Su mano se deslizó en mi cabello, inclinando mi cabeza mientras profundizaba el beso. Y yo respondí con la misma intensidad. Meses de tensión encontrando por fin una salida. Cuando al fin nos separamos, ambos respirando con dificultad, apoyó su frente contra la mía. No puedo perderte, susurró. No sobreviviría a eso otra vez. Entonces no me apartes. Me aferré a su saco,
anclándome a algo sólido en un mundo que se había movido bajo mis pies. ¿Enfrentamos esto juntos o no lo enfrentamos en absoluto? Su risa fue corta, casi amarga. No tienes idea de en qué te estás metiendo. Entonces muéstramelo. Nada de protegerme ocultándome información. Nada de tratarme como si fuera frágil. Si realmente estoy en peligro, necesito saberlo todo. Se apartó lo suficiente para estudiar mi rostro, buscando algo. Lo que encontró debió satisfacerlo porque asintió lentamente. Todo, aceptó. Empezando por el hecho de que Franco Vanni no trabaja solo. Alguien cercano a mí le ha estado pasando información. Alguien que sabía exactamente dónde estarías hoy. La implicación cayó sobre mí como agua helada. Tienes un traidor. Tengo un problema que podría matarnos a los dos si no lo identificamos primero. Al fin me soltó y se enderezó en el asiento. Bienvenida a mi mundo, Elise. Es mucho más complicado que planos de construcción y especificaciones de cimientos. Salimos del auto y nos dirigimos al elevador. Y entendí con una claridad inquietante que el contrato que había firmado se había vuelto irrelevante en algún punto del camino. Ya no se trataba de dinero. Ni siquiera de venganza contra Cameron. Se trataba de supervivencia, de sociedad, y de algo peligrosamente cercano al tipo de conexión que había jurado evitar. Las puertas del elevador se cerraron, dejándonos dentro, y Thomas buscó mi mano. Dejé que la tomara, entrelazando mis dedos con los suyos, y no la solté hasta que llegamos al penthouse. El penthouse de Thomas se transformó en un centro de mando de la noche a la mañana. Mapas aparecieron sobre la mesa del comedor, ubicaciones marcadas con chinches y círculos. Lucía llegó al amanecer con archivos lo bastante gruesos como para servir de armas, y los dos pasaron horas analizando patrones que yo no lograba descifrar. A mí me relegaron a mi habitación con Vincent apostado afuera como un mueble particularmente intimidante. Protegida, asegurada, completamente inútil. Para el mediodía ya había tenido suficiente. Esto es ridículo. Pasé junto a Vincent ignorando su protesta y entré al comedor donde Thomas y Lucía se inclinaban sobre fotos de vigilancia. No puedes encerrarme en un cuarto como prisionera. Thomas alzó la vista, el cansancio evidente en las sombras bajo sus ojos. Puedo mantenerte a salvo. Eso es lo que importa. A salvo e ignorante. Dijiste que no más protección a base de ocultarme información. Eso duró 12 horas. Lucía nos miró a ambos, con algo calculador en su expresión. Tiene razón, Thomas. Si alguien la está atacando específicamente, merece entender el alcance. El alcance es que Franco tiene una fuente dentro de mi organización que sabía que Elise estaría en ese sitio de construcción. La voz de Thomas era dura. Hasta que identifique a quién, todos son sospechosos, incluso Lucía. Me acerqué a la mesa, estudiando las fotos. Hombres con trajes caros. Algunos los reconocí de la gala. Incluso Vincent. Vincent ha estado conmigo 15 años. Lucía es familia. Pero sí, técnicamente, hasta tener pruebas, todos están comprometidos. Decirlo le costó. Se notaba en la tensión de sus hombros, en la forma en que sus dedos apretaban el borde de la mesa. Entonces déjame ayudar. Jalé una silla y me senté sin pedir permiso. Soy arquitecta. Resuelvo problemas estructurales analizando patrones. Tal vez vea algo que ustedes no. Lucía arqueó una ceja hacia Thomas. Me cae bien. Es persistente. Persistente es una forma de decirlo. Pero Thomas señaló los archivos extendidos. Está bien. Estas son las personas que sabían tu ubicación ayer. 23 individuos con acceso a mi agenda, a los detalles de seguridad, o a ambos. Recorrí la lista. La mayoría de los nombres no significaban nada para mí, pero algunos destacaban. Asociados de la gala, socios de negocios que Thomas había mencionado de pasada, y ahí, casi al final, un nombre que me cerró el estómago. Cameron Price tiene asesoría legal con Hartman y Asociados, dije despacio. Es el despacho que maneja las transacciones inmobiliarias de tu constructora. Thomas y Lucía intercambiaron miradas. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Thomas. Porque Cameron solía presumir haberlos conseguido como clientes. Decía que representaban a algunos de los desarrolladores más grandes de la costa este. Acerqué el archivo correspondiente. Si Cameron tiene acceso a los expedientes de Hartman,
Sabría de tus proyectos, calendarios, ubicaciones, todo. Lucía ya estaba al teléfono hablando en italiano acelerado. Thomas se recargó en la silla, mirándome con una intensidad que me calentó la piel. Tienes razón. Cameron podría estar filtrando información a Franco a través de canales legales, manteniéndose limpio mientras causa el mayor daño posible. ¿Pero por qué? ¿Qué gana con eso? Venganza. Probablemente. Lo humillaste al casarte conmigo. Sus aspiraciones políticas requieren buena imagen pública, y tu éxito deja mal su juicio. Thomas se levantó y caminó hacia la ventana. O Franco le está pagando. Cameron tiene deudas. Apuestas, según mis fuentes. Las piezas se acomodaron en una imagen que no quería ver. Cameron, desesperado y vengativo, vendiendo información que podría matarme. El hombre con el que casi me casé. Si es Cameron, ¿cómo lo probamos? Pregunté. Thomas se volvió hacia mí. Ponemos una trampa. Le damos información falsa por los canales a los que tiene acceso y vemos si Franco actúa. Y si Franco actúa, yo soy el cebo. De ninguna manera. Thomas volvió a la mesa en 2 zancadas. Usamos un señuelo, un rastro falso que sugiera que estarás en un lugar al que en realidad no te acercarás. Eso podría funcionar. Lucía terminó su llamada y se sumó. Pero necesitamos algo convincente. Información lo bastante valiosa como para que Franco no pueda ignorarla. Estudié los mapas sobre la mesa, las ubicaciones marcadas de los intereses de Thomas. Se formó una idea, arriesgada y probablemente imprudente, pero potencialmente efectiva. ¿Y si usamos arquitectura como cebo? Alcé la vista hacia Thomas. He estado trabajando en un diseño para un desarrollo frente al agua, de uso mixto, ubicación privilegiada, justo el tipo de proyecto que Franco querría sabotear o robar. Dejamos correr el rumor de que presentaré los planos a inversionistas en un lugar y hora específicos. Y cuando Franco mande gente a interceptar, sabremos que Cameron es la filtración. Thomas asintió despacio. Es peligroso. Todo en esta situación es peligroso. Al menos así controlamos las variables. Lucía sonrió, afilada y aprobatoria. Empiezo a entender por qué te casaste con ella, Thomas. Piensa como uno de nosotros. Piensa como arquitecta. Todo es estructura y estabilidad. Algo en la expresión de Thomas se suavizó. Está bien, lo haremos, pero bajo mis términos y con mis protocolos de seguridad. Los siguientes 3 días pasaron en un caos controlado. Refiné los planos arquitectónicos hasta que parecieran lo bastante legítimos como para valer la pena robarlos. Thomas se aseguró de que la información llegara a Cameron a través de fuentes cuidadosamente colocadas en Hartman y Asociados. La presentación se programó en un almacén que Thomas controlaba en Red Oak, el mismo barrio donde Franco había querido construir su desarrollo sospechoso. Los preparativos de seguridad convirtieron el lugar en una fortaleza. Cámaras cubriendo cada ángulo, guardias armados en todos los accesos y rutas de escape planeadas al segundo. Vincent me repasó los protocolos hasta que pude recitarlos dormida. La noche anterior a la presentación planeada no pude dormir. La adrenalina y la ansiedad me tuvieron caminando por mi habitación hasta que me rendí y fui a la sala. Thomas estaba sentado en el sillón a oscuras, con las luces de la ciudad como única iluminación. Se había cambiado a ropa cómoda. Era la primera vez que lo veía en algo que no fuera traje. De algún modo lo hacía más humano, más cercano. ¿Tampoco puedes dormir? Me senté en el extremo opuesto del sillón, manteniendo distancia. Dormir parece opcional últimamente. Me observó en la penumbra. No tienes que hacerlo mañana. Podemos encontrar otra forma. Quiero hacerlo, no solo para identificar la filtración, sino porque necesito dejar de sentirme indefensa. Me encogí, rodeando mis rodillas con los brazos. Cuando Cameron rompió nuestro compromiso, me sentí sin poder, como si mi vida simplemente me pasara encima. No por decisiones mías. Me niego a volver a sentirme así. Aunque signifique entrar en un peligro potencial, especialmente entonces, porque estoy eligiendo hacerlo con preparación, respaldo y un plan. No a ciegas. Thomas guardó silencio un largo momento. Luego se acercó, cerrando la distancia hasta que su hombro rozó el mío. Para lo que valga, lo entiendo. Después de que murió mi esposa, pasé 2 años volviéndome intocable, levantando muros que nadie pudiera atravesar.
No la trajo de vuelta, pero me dio la ilusión de control. ¿Qué cambió? Nada. Hasta hace poco, hasta que una mujer con un vestido color vino estaba sentada llorando en una banqueta y me miró como si yo fuera salvación o el siguiente desastre esperando ocurrir. Su mano encontró la mía en la oscuridad, dedos entrelazándose. Haces que quiera derribar esos muros, y eso da miedo. Me giré para mirarlo bien, buscando la verdad bajo sus palabras. Thomas, cuando todo esto termine, cuando se cumplan los 6 meses. No, me sostuvo el rostro con su mano libre, el pulgar rozando mi pómulo. No pienses en plazos ni en contratos ahora. Solo quédate aquí conmigo, en este momento. Debí apartarme. Debí recordarnos los límites y los acuerdos profesionales. En lugar de eso, me incliné hacia su contacto y dejé que me besara con una suavidad que contradecía todo lo que sabía sobre su reputación. Nos quedamos en ese sillón hasta el amanecer, mientras el cielo se pintaba de rosa y dorado, hablando de todo excepto del plan del día siguiente. Me habló de crecer bajo la sombra de su padre, de aprender el negocio familiar antes de entender lo que realmente significaba. Yo le conté sobre construir una carrera en un campo dominado por hombres, luchar por respeto en cada proyecto. Para cuando Lucía llegó con café y los últimos preparativos, algo había cambiado entre nosotros. La sociedad se había profundizado en algo que ninguno quería nombrar, pero que ya no podíamos ignorar. ¿Lista?, preguntó Thomas mientras nos preparábamos para ir al almacén. Revisé mi bolso, confirmando que los planos arquitectónicos estaban asegurados. Tan lista como puedo estar. Vincent nos llevó a Red Oak en un silencio tenso. El almacén parecía inofensivo desde afuera, solo otro edificio industrial entre decenas. Por dentro, había sido transformado en un espacio de presentación convincente. Paneles de exhibición, iluminación, incluso un podio para mi supuesta presentación ante inversionistas. Los inversionistas son gente mía, explicó Thomas, señalando a 3 hombres de traje que parecían sacados de una sala de juntas corporativa. Harán su papel. Tú presentas los planos como si fuera legítimo. Si Franco muerde el anzuelo, su gente hará un movimiento. Y si no lo hacen, entonces Cameron no es nuestra filtración y volvemos a investigar otras posibilidades. Las horas avanzaron lentamente. Hice la presentación 3 veces, cada palabra medida y profesional. Los inversionistas falsos de Thomas hicieron las preguntas correctas. Vincent y su equipo monitoreaban todos los accesos al edificio. No pasó nada. Para la 4ª hora, ya empezaba a dudar de todo el plan. Tal vez Cameron no estaba involucrado. Tal vez habíamos leído mal la situación por completo. Entonces el teléfono de Lucía vibró. Se apartó, habló rápido en italiano y regresó con una expresión mitad triunfo, mitad preocupación. Tenemos movimiento, dijo en voz baja. 3 vehículos aproximándose desde el sur. Gente de Franco, según las placas. La actitud de Thomas cambió por completo. Todos en posición. Elise, conmigo ahora. Me guió hacia la parte trasera del almacén, donde Vincent había preparado un vehículo blindado, pero no subimos. En su lugar, Thomas nos colocó detrás de una pila de cajas con vista clara a la entrada. Pensé que debía evacuar, susurré. Cambio de planes. Quiero que veas quién aparece. Confirma que sea gente de Franco. Tu testimonio será valioso después. Antes de que pudiera protestar, las puertas del almacén se abrieron de golpe. Entraron 5 hombres, armas visibles, moviéndose con precisión militar. Y detrás de ellos, viéndose incómodo y fuera de lugar con pantalones caqui y una camisa abotonada, caminó Cameron Price. Mi exprometido acababa de confirmarse como el traidor que había intentado que me mataran. Cameron se veía más pequeño de lo que recordaba, menos pulido, con la ropa arrugada y esa energía desesperada que nace de malas decisiones acumuladas. Miró alrededor del almacén con nerviosismo mientras los hombres de Franco se dispersaban, buscando los planos arquitectónicos que en realidad no existían en ningún lugar accesible. Ella debería estar aquí, dijo uno de los hombres de Franco, con un acento pesado marcando su inglés. El horario decía presentación a las 2. Tal vez se asustó. La voz de Cameron resonó en el espacio vacío. De Angelo pudo haber descubierto que teníamos acceso a su agenda. O tal vez De Angelo puso una trampa y ustedes cayeron directo en ella.
Thomas salió de detrás de las cajas y observé con fascinación cómo 5 armas se apuntaron de inmediato hacia él. No se inmutó. Hola, Cameron. Interesante compañía la que traes últimamente. El rostro de Cameron palideció. Thomas, esto no es lo que parece. ¿De verdad? Porque parece que has estado filtrándole información a Franco Bersani a cambio de que exactamente. Dinero para cubrir tus deudas de juego. Venganza porque mi esposa siguió adelante más rápido de lo que esperabas. ¿Tu esposa? La expresión de Cameron se retorció en algo feo. ¿Te refieres a la mujer que se suponía que me necesitaba? Que debía volver arrastrándose cuando la realidad la golpeara. En lugar de eso, consigue a un jefe de la mafia que la vuelve intocable. Entonces, esto es cuestión de ego. Salí junto a Thomas, ignorando su respiración brusca. No soportaste que no me desmoronara sin ti. Las 5 armas se movieron para apuntarme. Thomas reaccionó al instante, colocándose entre las pistolas y yo, pero me moví a un lado para mantenerme visible. Elise, regresa, dijo Thomas con voz baja y peligrosa. No. Quiero que explique. Mantuve los ojos fijos en Cameron. La humillación en Bellacourt no fue suficiente. Tuviste que intentar que me mataran. No pensé que Franco fuera a hacerte daño de verdad, dijo Cameron rápido, a la defensiva. Solo quería asustarte, hacer que te alejaras de interferir en sus proyectos. Pensé que si tenías suficiente miedo, te irías, de Ángelo, y tal vez entonces volverías conmigo. La incredulidad tiñó mi voz. Después de destruirme públicamente. Estás delirando. Estoy tratando de sobrevivir. Esas deudas de juego no son solo dinero, Elise. Son deudas con gente que rompe piernas cuando no pagas. Franco me ofreció una solución. Información sobre las operaciones de Ángelo a cambio de borrar lo que debía. Así que vendiste a tu exprometida para salvarte, dijo Thomas con un tono que cortaba como vidrio. Admirable. Uno de los hombres de Franco habló por radio en italiano rápido. Imposible de seguir. La respuesta endureció su expresión. Tenemos que irnos. La policía viene. ¿La policía? Cameron se veía confundido. ¿Por qué vendría la policía? Porque yo los llamé. Lucía apareció desde otra sección del almacén con el teléfono en la mano. En específico, llamé a mis contactos en el FBI. Han estado muy interesados en la operación de tráfico de armas de Franco Bersani. Y ahora tienen testigos, grabaciones y a Cameron admitiendo conspiración. Las puertas del almacén se abrieron de nuevo, pero esta vez eran agentes federales con equipo táctico, armas desenfundadas y voces dando órdenes. Los hombres de Franco soltaron sus armas de inmediato, profesionales que sabían cuándo habían sido superados. Cameron se quedó inmóvil, la comprensión llegando por fin. Me tendiste una trampa, susurró. Tú te tendiste la trampa solo, dije. Nosotros solo te dimos la oportunidad de confesar. Los agentes se movieron con eficiencia, esposando a los hombres de Franco. Uno se acercó a Cameron con la misma intención y la realidad pareció golpearlo de golpe. Se lanzó, no hacia una salida, sino hacia mí. Thomas lo interceptó antes de que se acercara a 1 metro, estrellándolo contra un pilar de concreto con la fuerza suficiente para sacarle el aire de los pulmones. No, dijo Thomas apenas por encima de un susurro, pero la amenaza era absoluta. Ni siquiera la vuelvas a mirar. Un agente separó a Thomas y Cameron se desplomó en el suelo. Lo esposaron mientras le leían sus derechos que probablemente no escuchó entre su propia respiración agitada. Señor de Ángelo, señora de Ángelo, necesitaremos declaraciones. La agente a cargo, una mujer de unos 40 años con ojos afilados y porte de mando, señaló un área despejada. Por aquí, por favor. Las siguientes 2 horas pasaron como un borrón. Declaraciones, grabaciones, confirmación de detalles. Al parecer, Lucía llevaba meses trabajando con el FBI, construyendo un caso contra Franco que los eventos de esa noche habían dejado perfectamente envuelto. La confesión de Cameron, grabada desde múltiples ángulos, aportó las piezas finales. Para cuando regresamos al Penthouse, el cansancio se había instalado en mis huesos. Thomas despidió a Vincent y a Lucía, que nos habían acompañado de vuelta, y por fin estuvimos solos. No debiste salir así, dijo Thomas caminando de un lado a otro de la sala,
con una furia contenida irradiando de cada movimiento. Esos hombres te apuntaban con armas. Cualquiera pudo haber disparado. Pero no lo hicieron. Ese no es el punto. Elise. Se giró hacia mí. Pudiste haber muerto. ¿Lo entiendes? Un movimiento en falso, un gatillo fácil, y te habría visto morir como a mi primera esposa. Se quedó inmóvil. ¿Qué? De eso se trata en realidad, ¿no? Tienes pánico de que la historia se repita. De que alguien que te importa muera por tu mundo. Me acerqué, cerrando la distancia que había puesto entre nosotros. Pero yo no soy ella, Thomas. Elegí salir ahí. Necesitaba que Cameron viera que ya no le tengo miedo. Deberías tenerlo. El miedo mantiene viva a la gente. Y el amor hace que esa vida valga la pena. La palabra quedó suspendida entre nosotros. Imposible de retirar. Thomas me miró como si hablara en otro idioma. Amor. Sí, amor. Tomé su mano. Sentí el temblor en sus dedos. Sé que esto no debía pasar. El contrato era claro, clínico, temporal. Pero en algún punto entre la gala y esta noche, me enamoré de ti. Y creo que tú también te enamoraste de mí. Él retiró la mano, creando distancia otra vez. No sabes lo que estás diciendo. Esto es adrenalina. Reacción después de la crisis. Esto soy yo, de pie en tu sala, diciéndote la verdad. Mi voz se mantuvo firme aunque el corazón me latía con fuerza. Te amo. Tu oscuridad, tu forma de proteger, la manera en que me miras como si fuera algo valioso y desesperadamente exasperante. Amo que hayas construido muros para mantener a la gente a salvo y aún así me dejaras treparlos. Elise, no puedo. Su voz se quebró. Todos los que amo terminan en peligro. Mi esposa murió por mi culpa. Esta noche casi mueres por mi culpa. Casi muero porque Cameron es un cobarde egoísta que tomó decisiones terribles. Eso no es tu culpa. Volví a cerrar la distancia, negándome a dejarlo huir. Y la muerte de tu primera esposa tampoco fue tu culpa. Tú no sacaste ese auto del camino. No apretaste el gatillón y pusiste la bomba o lo que sea que haya pasado. Sobreviviste. Thomas. Eso no es un crimen. Me tomó de los hombros, sin suavidad. ¿Cómo puedes ser tan imprudente con tu propia seguridad? ¿Cómo puedes estar aquí diciéndome que me amas cuando amarme significa vivir con amenazas constantes? Porque la alternativa es vivir sin ti. Y eso suena infinitamente peor. Alcé la mano y tomé su rostro. Estoy eligiendo esto, eligiéndote a ti, eligiéndonos. No por un contrato, ni por dinero, ni por venganza, sino porque cuando te miro, veo hogar. Algo en él se rompió. Lo vi suceder. Vi cómo los muros que había mantenido con tanto cuidado se desmoronaban. Me besó con desesperación, las manos enredándose en mi cabello, acercándome de forma imposible. Respondí con la misma intensidad, volcando todas las emociones de las últimas semanas en esa conexión. Cuando por fin nos separamos, ambos respirando con dificultad, apoyó su frente en la mía. Te amo, susurró. Dios me ayude, te amo tanto que me aterra. Entonces ten miedo conmigo. Pero no me apartes. No sé cómo hacer esto. Cómo amar a alguien y no destruirlo. Lo resolveremos juntos. Eso es lo que significa una sociedad. Lo besé de nuevo, más suave esta vez. No más protegerme de tu mundo. No más mantenerme a distancia. Lo enfrentamos todo juntos. O no lo enfrentamos en absoluto. Se apartó lo suficiente para mirarme de verdad. Me estás pidiendo que confíe en que puedes sobrevivir en mi mundo. Yo te estoy pidiendo que confíes en que juntos somos más fuertes que separados. Sostuve su mirada. ¿Puedes hacerlo? Durante un largo momento solo me observó, y pude ver cómo luchaba contra instintos moldeados por años de pérdidas y paranoia. Finalmente, asintió. Juntos. Aceptó. Todo. Sin más secretos, sin más protegerte de la información. Eres mi socia, no mi posesión. Exacto. El alivio me inundó. Ahora, ¿podemos sentarnos, por favor? Llevo horas funcionando a base de adrenalina y estoy a punto de caerme. Se rió, un sonido áspero pero genuino, y me guió hasta el sillón. Caímos sobre los cojines, su brazo alrededor de mis hombros, mi cabeza apoyada en su pecho. Su corazón latía firme bajo mi oído, real, anclándome. El contrato quedó sin efecto,
Sabes, dijo después de un momento, no por tecnicismos, sino porque esto ya no es un arreglo de negocios. Lo sé. No me importa el dinero. Aún así lo tendrás. Cumplo mis promesas. Sus dedos dibujaron patrones en mi hombro. Pero espero que te quedes por razones distintas. Me quedo porque te amo. Tú, hombre complicado, sobreprotector y a veces desesperante. Bien, porque no tengo ninguna intención de dejarte ir. Besó la parte superior de mi cabeza. Advertencia justa. Mi mundo no se vuelve menos peligroso solo porque estemos enamorados. No lo esperaría, pero lo manejaremos juntos. Juntos, repitió, como probando la palabra. Creo que podría acostumbrarme a eso. Nos quedamos en ese sillón mientras la noche caía sobre Manhattan. Ninguno de los dos quería moverse, ambos entendiendo por fin que lo que habíamos construido valía cada riesgo. 3 meses después del arresto de Cameron, Manhattan se veía diferente desde las ventanas del penthouse. O tal vez era yo quien lo veía distinto ahora, entendiendo que la superficie brillante de la ciudad ocultaba capas de complejidad que jamás habría imaginado antes de casarme con Tomás de Angelo. El contrato original de 6 meses había expirado hacía 2 semanas. Firmé los papeles de divorcio que Tomás preparó, lo vi presentarlos, y luego moví mis cosas del cuarto de invitados al suyo, porque los contratos eran para negocios, y lo que teníamos ahora trascendía cualquier documento legal. Mi firma de arquitectura ocupaba una oficina modesta en Chelsea, financiada por el $500,000 que Tomás insistió en transferir pese a mis protestas. 3 empleados, 6 proyectos activos y una reputación por diseño innovador que no tenía nada que ver con la influencia de mi esposo y todo que ver con un trabajo que por fin llevaba solo mi nombre. Estás pensando demasiado fuerte. Tomás salió del baño, el cabello húmedo por la ducha, usando ropa casual que aún parecía incongruente en alguien tan asociado con trajes de poder y control. Puedo escucharlo desde el otro lado del departamento. Estoy pensando en esta noche. Me giré desde la ventana, observándolo moverse por nuestro dormitorio con esa gracia económica que nunca dejaba de atraerme. ¿Estás seguro de esto? Celebrar en el restaurante donde fuiste humillada públicamente. Absolutamente. Se acercó a mí, sus manos en mi cintura. Es justicia poética. Además, la cara de ciertas personas valdrá cualquier cantidad astronómica que estén cobrando por el evento privado. El restaurante Bellacourt, escenario de mi peor momento, ahora transformado en el lugar de lo que Tomás insistía en llamar nuestra verdadera celebración de boda. No una ceremonia legal, ya que técnicamente ya estábamos casados, divorciados y viviendo juntos en una relación que desafiaba cualquier categoría convencional, sino una declaración pública de que lo nuestro era real, permanente y completamente bajo nuestros términos. Sofía estará ahí, dije. Confirmó asistencia, probablemente por curiosidad morbosa. Bien. Debería ver lo que se perdió cuando eligió a Cameron. Su sonrisa se volvió depredadora. Cameron, que en ese momento esperaba juicio por cargos de conspiración y probablemente se arrepentía de cada decisión que lo llevó a ese almacén. Había visto la cobertura en las noticias. La caída de Cameron fue espectacular y pública. Sus aspiraciones políticas se incineraron antes de despegar. Sofía se distanció de inmediato, compromiso roto en menos de 48 horas tras su arresto. La última vez que supe de ella, salía con un empresario tecnológico y fingía que el capítulo Cameron nunca había existido. Ya no lo odio, dije, sorprendiéndome con la verdad. Casi siento lástima por él. Arruinó su propia vida intentando destruir la mía. Eso es más generoso de lo que merece. Tomás me acercó más, y yo me apoyé en su solidez, pero es una de las cosas que amo de ti. No guardas rencor cuando la justicia ya se cumplió. Y la justicia, en efecto, se había cumplido. Franco Versiani enfrentaba cargos federales que lo mantendrían en prisión por décadas. Su organización se había derrumbado sin liderazgo. El territorio fue absorbido por familias que operaban con un poco más de consideración legal. La explosión en la obra de Tomás había sido declarada accidental, líneas de gas defectuosas en lugar de sabotaje, aunque ambos conocíamos la verdad. Franco había intentado matarme y falló. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lucía. El auto llega a las 7. No llegues tarde a tu propia fiesta. Y usa el vestido verde, no el azul. Tu hermana da miedo, dije mostrándole el mensaje a Tomás. Es eficiente. Hay una diferencia.
Pero sonrió, la expresión transformando su rostro de intimidante a casi juvenil, y estoy de acuerdo con el vestido verde. Hace imposible apartar la mirada de tus ojos. La tarde pasó en una rutina cómoda. Thomas revisó manifiestos de envío para su negocio legítimo de importaciones mientras yo finalizaba planes para un proyecto residencial en Brooklyn. Habíamos aprendido a compartir el mismo espacio sin invadirnos. Una sociedad que iba más allá de la gestión de crisis y se extendía a los detalles cotidianos de la vida. A las 7, llevaba puesto el vestido verde que Lucía había insistido, seda esmeralda de la que Thomas, en efecto, no podía apartar la mirada. Su traje era impecable, gris carbón con rayas sutiles, y juntos nos veíamos exactamente como éramos. Una pareja poderosa, la élite de Manhattan, peligrosos y respetables en la misma medida. Bellacourt no había cambiado. Las mismas lámparas de cristal, los mismos ventanales de piso a techo, los mismos pisos de mármol que había cruzado humillada meses atrás. Pero esta noche, esos pisos conducían a un salón privado que Thomas había reservado por completo. Y los 200 invitados no eran testigos de mi destrucción. Eran testigos de mi resurrección. Lucía nos recibió en la entrada, impresionante en azul medianoche. Su evaluación rápida confirmó que habíamos seguido sus instrucciones de vestimenta. Perfecto. Todos los importantes ya están aquí. Y también algunas sorpresas. Pero de las buenas. Define sorpresas buenas, dijo Thomas, de inmediato sospechoso. Ya verás. Vamos. Tus invitados esperan. El salón privado había sido transformado con una elegancia sencilla. Flores blancas, luz suave, mesas redondas dispuestas para fomentar la conversación. Y los invitados representaban una interesante muestra de la sociedad neoyorquina. Líderes empresariales, arquitectos, políticos que sobrevivieron a la caída de Cameron y rostros que reconocí del mundo de Thomas. Gente que entendía exactamente con quién estaban celebrando y aún así eligió asistir. Elise, mi antiguo jefe de la firma de arquitectura, se acercó con una calidez genuina en la expresión. Me alegra tanto que aceptaras que viniera. Quería disculparme personalmente por cómo manejamos tu salida. Fue cobardía, pura y simple. Fue negocio, dije, aunque su disculpa significaba más de lo que esperaba. Pero gracias. Tu nueva firma está dando de qué hablar. El proyecto residencial en Brooklyn es brillante. Miró a Thomas, que se había colocado ligeramente detrás de mí, protector sin ser posesivo. Tienes suerte de tenerla. Lo sé, respondió Thomas con sencillez. Recorrimos el salón recibiendo felicitaciones y buenos deseos que se sentían sinceros pese a la corriente subyacente de cálculo propia del círculo social de Thomas. Esa gente entendía el poder. Lo respetaba y reconocía que yo me había convertido en alguien que lo ejercía junto a mi esposo, no escondida detrás de él. Sophia Harwell estaba cerca de las ventanas, copa de champaña en mano, viéndose incómoda y fascinada al mismo tiempo. Había bajado de peso desde la gala, sus facciones más marcadas, y algo en su expresión sugería que el empresario tecnológico no estaba funcionando como esperaba. Elise se acercó con esfuerzo visible. Gracias por invitarme. No estaba segura de que lo harías. Casi no lo hice. La honestidad parecía apropiada, pero aferrarse al enojo consume demasiada energía. Y, siendo sincera, me hiciste un favor. ¿Un favor? Se veía genuinamente confundida. Me quitaste a Cameron de encima antes de que cometiera el error de casarme con él. Me ahorraste un divorcio. Señalé alrededor, y si no me hubiera humillado esa noche, nunca habría conocido a Thomas. La mano de Thomas se posó en la parte baja de mi espalda, cálida y firme. La mirada de Sophia siguió el gesto y algo parecido a la envidia cruzó su rostro. Te ves feliz, dijo al final. De verdad feliz. Nunca te vi así cuando estabas con Cameron. No lo era. Pero ahora sí. Le ofrecí una sonrisa sin malicia. Espero que tú también encuentres eso, Sophia. De verdad. Ella asintió, parpadeando para contener lo que podrían haber sido lágrimas, y se disculpó para ir por más champaña. Eso fue amable, dijo Thomas en voz baja. Fue honesto. Ella no es mi enemiga. Nunca lo fue. Solo fue otra persona que Cameron usó para sus ambiciones. Lucía apareció a mi lado, vibrando prácticamente de emoción contenida. Hora de la sorpresa. Thomas, no entres en pánico.
Cuando me dices que no entre en pánico, automáticamente quiero entrar en pánico. Ella lo ignoró y señaló la entrada. Una mujer de unos 60 años entró, elegante en seda color vino, cabello oscuro salpicado de plata y unos ojos inconfundiblemente emparentados con los de Thomas. Mamá. La voz de Thomas llevaba una sorpresa que nunca antes le había escuchado. Su madre cruzó el salón con gracia medida, y vi de dónde había aprendido a dominar el espacio solo con presencia. Se detuvo frente a nosotros, observando a su hijo con una expresión que mezclaba amor y evaluación. Thomas, ha pasado demasiado tiempo. 3 años. Dijiste que no querías saber nada del negocio familiar. Dije que no quería saber nada de la violencia que mató a tu padre y casi te mata a ti. Pero Lucía me dijo que encontraste a alguien que está cambiando tus prioridades. Quería conocer a la mujer que logró lo imposible. Se giró hacia mí, y ser evaluada por la madre de Thomas fue más intimidante que enfrentar a los hombres armados de Franco. Señora de Ángelo, logré decir. Es un honor. Llámame María, y el honor es mío. Tomó mis manos, apretándolas con suavidad. Mi hijo amó una vez antes y lo perdió todo. No pensé que sobreviviera a volver a amar, pero Lucía dice que eres lo bastante fuerte para su mundo y lo suficientemente valiente para cambiarlo. ¿Es cierto? Intento ser ambas cosas. Algunos días lo logro más que otros. Ella sonrió, y vi de dónde sacó Thomas esas expresiones raras y transformadoras. Honestidad. Bien. Mi hijo necesita a alguien que no se limite a decirle lo que quiere escuchar. Soltó mis manos y se volvió hacia Thomas. Es perfecta para ti. No arruines esto. Haré lo posible. La voz de Thomas se volvió áspera por la emoción. Viniste desde Italia para esto. Por ti. Siempre. Incluso cuando no hablamos. Sigue siendo mi hijo. Ella besó su mejilla, susurró algo en italiano que hizo que él cerrara los ojos un instante y luego se internó entre la gente para saludar a Lucía. Vaya sorpresa, dijo Thomas, claramente tratando de procesar la presencia de su madre. ¿Una buena sorpresa? Pregunté. La mejor. Me rodeó con los brazos, ignorando las 100 miradas que seguían cada movimiento. ¿Cómo puede mi vida ser tan distinta a la de hace 6 meses? Porque una mujer con un vestido color vino aceptó un contrato ridículo con un desconocido. La mejor decisión que he tomado. Me besó despacio y a fondo, y el aplauso recorrió la sala. Cuando por fin nos separamos, Lucía ya había organizado a todos con copas de champaña en alto. Captó la atención de Thomas y asintió hacia el pequeño podio junto a las ventanas. Thomas me llevó hasta ahí, sin dejar de tocarme en ningún momento. Enfrentamos al público juntos y él habló sin notas ni preparación. Hace 6 meses fui testigo de algo que debió ser privado. El peor momento de una mujer convertido en espectáculo. Ofrecí una solución puramente transaccional, esperando nada más que un acuerdo de negocios. Se volvió hacia mí, y lo que vi en su expresión me dejó sin aliento. En lugar de eso, encontré a una socia que se niega a aceptar mi mundo como algo inamovible, que ve estructura y posibilidad donde yo solo veía caos. Elise no solo aceptó casarse conmigo. Aceptó estar a mi lado y empujarme a ser mejor de lo que creí posible. Sacó una pequeña caja del bolsillo de su saco y mi corazón dio un salto. Técnicamente ya estamos casados y divorciados, lo que hace que esto no tenga valor legal, pero los símbolos importan. Las decisiones importan. Abrió la caja y reveló un anillo que no se parecía en nada a la banda contractual que había usado meses atrás. Era de platino con esmeraldas que combinaban con mi vestido, elegante y único. Elise Price, ¿quieres casarte conmigo? No por 6 meses, no por negocios, sino por todas las razones que de verdad importan. La sala quedó en silencio. Miré a Thomas, a la vulnerabilidad en su expresión que nunca había mostrado a nadie más, y supe que mi respuesta había sido inevitable desde la noche en que me encontró llorando en una banqueta. Sí. Mi voz se extendió en el silencio repentino. Por todas las razones que importan, sí. Deslizó el anillo en mi dedo y la sala estalló en aplausos y vítores, pero apenas los escuché, concentrada por completo en el hombre frente a mí que había pasado de extraño a salvador, de socio a hogar. Te amo, dijo contra mis labios antes de volver a besarme. Yo también te amo, incluso cuando tu mundo es aterrador y complicado y a veces violento. Sobre todo entonces.
La celebración continuó a nuestro alrededor, pero nos quedamos un momento más en el podio, con las frentes juntas, respirando el mismo aire. A través de las ventanas detrás de nosotros, Manhattan brillaba en la oscuridad, hermosa y peligrosa y llena de posibilidades. ¿Crees que podamos hacer que esto funcione? Pregunté en voz baja. A largo plazo, para siempre, a pesar de todo. Thomas se apartó lo suficiente para mirarme a los ojos. Creo que podemos sobrevivir a cualquier cosa. Su expresión se volvió seria. Advertencia justa. Mi pasado no desaparece solo porque estemos enamorados. Siempre habrá riesgos, amenazas, momentos que nos pongan a prueba. Lo sé. Y aún así te elijo. Nos elijo. Todo. Entonces sí, podemos hacer que funcione. Ya lo hemos hecho. Me besó una vez más, suave y posesivo y lleno de promesas. Bienvenida a para siempre, señora de Angelo. Señora Price de Angelo. Corregí. Conservé mi apellido profesionalmente, pero sí, para siempre. Volvimos con nuestros invitados, aceptando felicitaciones y buenos deseos, rodeados de la gente que importaba. Lucía me abrazó con una calidez poco habitual. María ofreció consejos sobre cómo sobrevivir en el mundo de Angelo, tan aterradores como reconfortantes. Vincent, de guardia cerca de la entrada a pesar de estar fuera de servicio, asintió con aprobación. Horas después, cuando la celebración por fin terminó y Thomas y yo regresamos solos al penthouse, nos quedamos juntos frente a esas ventanas de piso a techo, sus brazos rodeándome desde atrás, su barbilla apoyada en mi hombro. Ambos observando la ciudad que habíamos hecho nuestra. ¿Sin arrepentimientos? Preguntó. Ni uno solo. Solo lamento no haberte encontrado antes. Me giró entre sus brazos, y el amor en su expresión era tan claro que me quitó el aliento. Gracias por ver más allá del contrato y de lo que realmente podíamos construir juntos. Gracias por rescatar a una mujer llorando en una banqueta y ofrecerle la propuesta más absurda de la historia. Con gusto. ¿Hacemos de esto una tradición? Proponer cada año acuerdos cada vez más ridículos. Mientras todos terminen con nosotros juntos. Me apunto. Rió, libre y auténtico, y me besó con una intensidad que sugería que no dormiríamos durante varias horas. Afuera, Manhattan seguía su ciclo interminable. Pero dentro del penthouse, habíamos construido algo que trascendía el caos de la ciudad. Sociedad, amor, un futuro que elegimos juntos contra toda probabilidad. Y todo empezó porque llevé el vestido equivocado al desastre correcto.